Ok, entonces estamos en la tercera, en la segunda, sí, tercera clase, estamos en la segunda parte, ok. Yo lo que quiero mostrarles son las capas que se crearon adicionales. Voy a ir acá a la pizarra. Estas son las capas que usted debería tener creadas hasta este momento dentro de su proyecto. Fíjense, nosotros iniciamos creando las capas propia del dibujo, ventanas, puertas, paredes. Esta de puertas 2 fue un error mío, paredes y ejes, ¿ok? Arco, perdón, capa cero es la capa que trae AutoCAD por defecto. Depth Point, esta capa se genera porque yo hice un acotado de ejemplo. Cada vez que yo hago un acotado, se crea esta capa Depth Point que también viene color blanco. Columna fue una capa que yo creé. Yo acabo de crear dos capas que son formato y viewport. Obviamente, formato va a ser para crear el formato y viewport va a ser para crear una ventana o ese portal dimensional. Creo que Solmaira no estaba cuando yo empecé a hablar de esto, pero ya vamos a ver por qué yo le digo que esto es un portal dimensional. Ok, vamos entonces a ir creando el dibujo. Se me perdió el formato. A ver, creo que estaba por aquí. Ajá, esto es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Nosotros ahorita vamos a dibujar un rectángulo con la capa formato que va a tener, me ayudan por favor, esto va a tener 210 menos 20, esto va a tener 190 y 297 menos 20, esto va a tener 277 milímetros. Porque estas medidas, estas de acá, son las que tiene el papel. Y estas de acá, menos 2 centímetros, son las que tiene el recuadro, dejando un espacio de 1 centímetro a cada lado. ¿Ok? Vamos entonces con eso. Por acá, por acá, por acá, por acá. Bien, me cambio de capa. Agarro la capa que dice formato, la seteo como capa principal y listo. Y dibujo un rectángulo que va a tener 190,277. Ok, David que no está centrado. No, no está centrado. Yo lo voy a centrar. Aquí sí voy a utilizar un poquito de imprecisión. Voy a utilizar más o menos allí que quede. Ahí está, más o menos centrado. Esto, mis estimados colegas, va a ser el espacio donde se va a desenvolver mi dibujo. Este es el formato. Vuelvo y repito, la parte negra es la hoja completa. Esta rayita punteada que tenemos aquí en teoría es el límite de corte que tiene AutoCAD. Y esto es donde yo voy a empezar a dibujar. Ajá. También habíamos quedado que yo tenía una guitarrita, esta de acá, una guitarra de información que tiene 100 por 50. Le voy a poner 100 por 300. Vamos a hacer otra cosita para que se vea mejor. 100 por 300. Voy a dibujar acá un rectángulo también de 100,300. Perdón, 100 por 30. Discúlpenme. 100,30. Y esto es, lo voy a hacer aquí. Y voy a dividir esto en tres partes iguales. Voy a trazar una línea aquí de 10. Hay un comando que yo no he utilizado y voy a aprovechar de utilizarlo aquí. No les he mostrado cómo funciona. Fíjense, yo voy a trazar una línea acá de 10 que va a ser el ancho de una línea. Pero entonces resulta que esto es un rectángulo y este rectángulo viene todo unido. Pero ¿qué pasa si yo quiero convertir ese rectángulo en sus elementos constitutivos primarios? Yo utilizo un comando que se llama explode o explosión. Yo aplico una explosión y ahora el rectángulo ya se separó en líneas, ¿ok? Entonces,
yo tengo las piezas que están unidas, las puedo separar usando el comando explode. Entonces voy a agarrar esta línea, la voy a copiar desde aquí y la pego acá. Y entonces selecciono esta y la copio y me vengo para acá. Hay muchas cosas que yo pude haber hecho, ¿ok? Yo pude haber, por ejemplo, utilizado un offset con una división de 10. Pude haber hecho varias cosas. Entonces esto, de hecho esta línea de abajo no la necesito para no redundar. Y voy a pegar esto como referencia acá. Lo voy a mover y me lo voy a traer para esta esquina. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo ahora? O sea, este es el formato donde yo voy a dibujar. Y ahora sí voy a crear eso que se llama viewport. Yo voy a crear una ventana. ¿Cómo paso yo esto de aquí para acá? Para ello, primero me voy a cambiar a mi capa de viewport. Me voy a ir a donde dice view. Perdón, no es view. Debe ser aquí arriba. View. Y me voy a donde dice viewports. Y en viewport voy a crear un viewport. Vamos a ver si yo puedo imprimir pantalla así. Vamos a ver. Para que todo lo podamos documentar y a ustedes les quede un curso bien chévere en el video. Ajá. Aquí estamos. Capturó todo, pero no importa. Esto es lo que nos interesa. ¿Dónde está viewport? Viewport nosotros tenemos que ir aquí arriba. Vamos acá a donde dice view. Luego nosotros seleccionamos viewport y vamos a seleccionar esta opción que dice un viewport. ¿Por qué un viewport? Porque yo podría tener dos, tres. Ya vamos a ver qué significa tener varios viewports. Ok, me voy para acá, view, viewports, un viewport, y ese viewport lo voy a llevar desde aquí hasta acá. ¿Vieron lo que pasó? El dibujo se me vino para acá. El dibujo se vino y ahora se ajustó a esa ventana que tenemos ahí. ¿Se entiende esto? Vemos qué es lo que sucede. ¿Alguna pregunta con esto? Sí, se entiende. ¿Ok? Ajá. Hay un Sí, se problema, entiende. hay algo que resolver. El dibujo pasó. Se ve muy bonito, está centrado. Yo puedo agarrar y darle doble clic aquí y ponerlo un poquitico más pequeño y a lo mejor ponerlo acá, le doy doble clic afuera y listo. Ya mi plano está listo, ya todo está bien cuadrado. Pero hay un problema, señores. Esto no tiene una escala. Esto que está aquí lo estamos haciendo, como dicen los gringos, thumbnail rule, con la regla del pulgar. Para nosotros aquí en Venezuela eso es a pepa de ojo. Entonces, no podemos trabajar así. Cuando yo toco el viewport aquí, cuando yo lo toco acá, en la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo para que cuando ustedes repasen el video lo puedan ver más chévere. En la parte de abajo les aparece esto. ¿Qué son estos numeritos que están aquí? Se supone que estos numeritos es la escala a la cual se está mostrando eso allí. Pero ese número evidentemente es un número irregular, porque ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo una escala, por ejemplo, 1 a 250, bueno, no sé, tendré que dividir esto entre 250 y tendremos un número 0.00 no sé cuánto. ¿Ok? Pero si yo quisiera, si alguien me dice, no, yo necesito que tú me dibujes la casa 1 a 50. ¿Cómo yo hago para que la escala del dibujo sea realmente la que yo necesito? Entonces, para hacer eso,
lo que yo hago es que aquí, donde están las escalas, yo selecciono una escala. Fíjense que hay una que se llama Scale to Fit y esta es ajustar hasta que entre en el dibujo. No hay problema, esa entra, pero no es la que yo necesito. Si yo le coloco una es a 50, por ejemplo, fíjense cómo cuadra, todo perfecto. ¿Ok? Uno es a 50, uno es a 100. Entonces aquí yo puedo tener sin problemas una escala 1 es a 50 y todo cuadró de manera perfecta. ¿Cómo yo sé que es 1 a 50? Porque cuando toco el viewport, voy a hacer lo mismo que hice ahorita. ¿Ven la diferencia? Ahora cuando yo toco el viewport, me dice 1 es a 50. Antes me daba un poco de números allí que yo no sabía cuál era. Entonces, cuando ya yo llego a plotear a un sitio y le entrego a alguien el plano y la persona me dice, ¿en qué escala está tu dibujo? Mi dibujo está escala 1 a 50. Ok, entonces yo lo puedo asegurar porque mi dibujo sí está cuadrado. Va a pasar, van a pasar cosas, como dicen por allí, pueden pasar cosas. Y alguien puede venir, meterse, abrir su archivo, darle doble clic, hacer así. Y probablemente usted va a entrar en caos si no sabe qué fue lo que pasó y no se ve nada de lo que está allí. ¿Cómo hacemos para que esto quede otra vez ajustadito? Porque se metieron dentro del viewport y lo volvieron un desastre. Yo vuelvo a hacer, yo toco el viewport, me voy acá otra vez, selecciono 1 a 50, le doy doble clic y esto me lo llevo, trato de ponerlo más o menos ahí, ¿no? De todas maneras verifico que sigue estando 1 a 50 y hago doble clic afuera. David, ¿hay una forma de que eso no se me desarregle, no me lo dañen? Sí, para hacer eso, vamos a tocar aquí donde dice Viewport, o sea, lo vamos a seleccionar y vamos a buscar las propiedades del Viewport. Me voy a ir a la línea de comandos y voy a escribir Properties. Properties. Y aquí dentro de Viewport o dentro de propiedades, aquí dentro de propiedades, quiero que ustedes vayan viendo todos los detallitos cuando se pongan a ver esto. Aquí dentro de propiedades existe la opción Display Lock. Esta. Y nosotros vamos a cambiar esa que dice no, la vamos a cambiar por sí. ¿Qué es lo que hace esto? Que entonces la visualización se bloquea y así venga alguien y le dé doble clic, lo mueva, lo desarregle, lo que sea, no le van a poder, ya ahí no puedes modificar más el dibujo. ¿Ok? Entonces aquí yo le doy Display Lock, sí, y ya he salvado mi dibujo de alguna persona no deseada que venga a trabajar con mi plano y eche a perder mi trabajo. David, ¿terminamos? No. No, ¿por qué? Porque es que yo no quiero ese recuadro amarillo feo ahí. O sea, ese recuadro amarillo es simplemente algo que yo estoy utilizando como artificio para traerme el dibujo de allá para acá. Ese cuadro amarillo está en una capa aparte porque voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiarme de capa. Me voy a cambiar, por ejemplo, la capa formato. ¿Ok? Y me voy a ir otra vez a las capas y en la capa viewport la voy a apagar. Ah, entonces queda chévere mi dibujo porque fíjense que ya no tengo esa raya amarilla y ya todo esto por acá queda bien bonito, queda ajustado, nadie se enteró que ya hay un viewport y todo queda perfecto. ¿Se entiende esto, mis estimados colegas? Se ve cómo se prepara un dibujo para que quede 100% ajustado dentro de un formato con una escala específica. O sea, realmente para que quede bien trabajado un plano. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Debo repetir algo?
Cuéntame, Carlos. Carlos, No sé, o atención. sea, ¿me escucha? No, se entiende, decía yo. Ok, perfecto. Bien, lo otro que normalmente sucede y que nosotros queremos dentro de un proyecto es evidentemente colocar la información a los planos, ¿no? Yo voy a crear una capa, voy a crear dos capas realmente. Voy a crear una capa que se va a llamar acotado. Vamos a acotar tal vez en amarillo. Tal vez se ve bonito el plano acotado en amarillo. Y vamos a acotar, vamos a crear otra capa que se llame rotulado. ¿Qué es acotado y qué es rotulado? El acotado es evidentemente donde yo le doy dimensión a cada uno de los elementos del dibujo y el rotulado es cuando yo escribo información referente a los elementos del dibujo. Dícese alguna nota, alguna nombre de quién dibujó, quién no dibujó, o sea, cualquier información adicional. Voy a setear la capa acotado y vamos a ver si está funcionando bien acá. Yo entonces me voy aquí donde dice anotación, le digo lineal, toco de aquí hasta aquí y fíjense que entonces eh, me está dando esta dimensión. Esta dimensión está extraña, no debería darme 16.999. Déjenme ver acá. Voy a revisar el sistema de unidades. Voy a tener precisión cero. Y acá, pues, debe haber algo rodado para que me esté dando esa medida allí. De hecho, esto debería dar 2000. Ok, voy a revisar esto porque no me está dando la medida que tiene que dar. Esto debería ser exacto, debería darme exactamente lo mismo que tenemos nosotros acá. Debería estar aquí. Voy a ver si hay algún parámetro alterado, algún detalle por acá. Pero el procedimiento es este, ¿ok? El procedimiento es que yo selecciono lo que quiero acotar, voy desde este punto a este punto y él debe darme el valor, pero no me debe dar 1966. Él tiene que darme de una vez los 2000, que es lo que mide realmente esto de centro a centro. No sé por qué no me está dando el valor exacto. Fíjense que acá me da 2999,94. Debe haber un tema con precisión por ahí que de verdad en este momento lo desconozco. A ver si con los formatos.
Ok. Déjame ver una cosa acá. Ok. La próxima clase voy a validar esto. ¿Por qué no me está dando exactamente el valor? Pero aquí deberían ser 3000 y no 2999,94. Lo mismo debería pasar por acá también. Aunque si nosotros... voy a revisar para no estar revisando con ustedes acá en línea. Y solucionamos esto porque... ¿Cómo hacemos para que dé exacto? ¿Ok? Lo otro que normalmente se hace es precisamente dibujar. Si vamos nosotros a escribir, por ejemplo aquí, multiline text, espero que cuadre también. Si no hay algún error con alguna configuración, ok, esto sí funciona perfecto. Con las cotas no sé qué pasó acá. Fíjense, cómo nosotros acotamos. ¿Cómo creaste la hoja? ¿Cuál barra ingresaste? ¿Cómo creé cuál hoja? ¿Cómo creé el formato? Bueno, el formato, sí te diría para verlo del video, porque el formato lo creamos paso a paso. Acá, sobre esta hoja, lo creamos con el tamaño que habíamos acordado, de que esto tenía 210, y entonces vamos a crear un rectángulo que tiene 190. Y acá nos crea entonces este espacio de trabajo. ¿Ok? Y luego aquí se colocó el viewport. Ahí sí creo que sería bueno que veas el video desde el principio, porque a lo mejor hay cosas que comentamos que no viste. Y bueno, y allí habría que revisar. Pero hasta allí creo que todos nos habían seguido. Ok, lo otro que les comentaba es que en este punto hay dos cosas que yo hago. Una es acotar, que evidentemente el procedimiento es este. Es un procedimiento muy sencillo, que en este momento tengo que ver qué pasa con esa, por qué no me está dando realmente la cota que es, si es que existe alguna configuración allí que no está funcionando. Lo ideal sería que yo vaya de aquí hasta aquí y esto tenga exactamente la medida, no 1966. Puede ser que haya algún error de configuración por acá, porque estas cotas nosotros podemos modificarlas y a lo mejor hay un tema, no sé si de tolerancias o algo así. Voy a revisar por acá si en este caso hay algo que se está sumando, ¿no? Ok, voy a revisar para ver qué tenemos. Y lo otro que vamos a hacer aquí es precisamente escribir. Entonces, una manera fácil de nosotros escribir cuando tengo un contexto cerrado es utilizar multiline text. Voy desde esta esquina hasta esta esquina y adicionalmente coloco, por ejemplo, proyecto almacén. Y proyecto almacén, le digo que la justificación es middle center y hago clic fuera del cuadrito. Entonces ya aquí, fíjense que yo le voy dando nombre, voy llenando todo esto. La clase que viene vamos a completar esto, revisamos lo de las cotas y vamos a crear una pequeña tabla de cómputos y vamos a trabajar con isométricos porque es lo que nos falta. Preguntas hasta acá, inquietudes, dudas. Yo tengo una pregunta, bueno, un poco atrasada en base a los bloques. Ujú. Por ejemplo, cuando creaste el de la puerta, entiendo que, por ejemplo, me imagina que creamos otro proyecto y necesitas agregar ese bloque de puerta que creaste, Ajá. ¿vale? Ujú. Si tiene otras dimensiones,
¿Puedes modificarlo o debería tener las mismas dimensiones de esa, que con el cual lo diseñaste? Ok, fíjate, yo puedo, y en el mismo dibujo incluso, yo puedo tomar el bloque, eh, le doy doble clic y él me va a abrir el editor de bloques. ¿Ok? Entonces yo aquí puedo modificar el bloque para este dibujo, pero sí lo tengo que hacer a mano. O sea, tengo que, si es una puerta más pequeña, bueno, tendré que rodar aquí el marquito, tendré que crearle un nuevo arco y después cierro esto acá. Hay todo una, o sea, es todo un tema. Realmente yo no me he metido con eso, pero es todo un tema nosotros poder crear bloques dinámicos, porque yo también podría crearlos, o sea, yo podría crear varios bloques uno sobre otro y luego después hacer que sean dinámicos como el que tiene AutoCAD. Pero lo que suele pasar es que uno crea un bloque para cada situación. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, yo que trabajo con tuberías, yo tengo bloques de todas las bridas, todas las tuberías, todas las válvulas. Ojo, porque así se hacía antes, ¿no? De todas maneras, ahorita si tú trabajas con Revit o trabajas con CADWorks Plan, casi todos esos programas ya traen unas librerías bien interesantes. Esto solamente lo utiliza uno cuando va a hacer elementos muy propios de nuestro trabajo. Vuelvo y repito, modificarlo lo puedes hacer con el editor de bloque, pero yo lo que acostumbro a hacer es tener todas las situaciones en una carpeta y en función de eso las voy llamando, pues. O sea, si son puertas, yo sé que tengo puertas de 70, de 80, de 90, de 1.10 y en función de eso tengo una de cada una. Del resto, pues todo lo demás se crea. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Vale, gracias, David. Ok, perfecto. Fíjense, muchachos, hoy vamos a hacer una pausa aquí de la clase. Eh, Esto formaba parte o forma parte de lo que quiero que ustedes se lleven. Vamos a completar esto, como les decía, con dibujos de isométricos. Vamos a traernos algunas tablitas de Excel para acá o la forma en que hago las tablas para entonces incluir dentro del dibujo información adicional. Eh, pero, pues realmente creo que es bastante sencillo. Sin embargo, toca practicar porque hay una cantidad de detalles allí que he comentado. Les quedo debiendo también el tema de la norma PIC, para ver lo que son, la clase que viene vamos a ver lo que son las plumillas y cómo importa un bloque de formato, porque es la manera más rápida de nosotros trabajar. Preguntas, inquietudes antes de irnos. Si no hay, hacemos una pausa el día de hoy. Voy a dejar de compartir aquí mi pantalla. También por acá hago una pausa en la grabación.